está ministrando allá en la concha. Así que, hermanos, démosle una ofrenda de palmas al gran Rey y recibámoslo con toda bendición. Gloria a Dios. Así como está, levante sus manos. Levante sus manos al Señor. Tenemos un precioso momento que el Espíritu Santo nos permite. Cierre sus ojos y levante su voz. Dígale: Señor, recibe mi ofrenda. Dígale: traigo mi corazón delante de ti. Eres hermoso, Dios. Eres maravilloso, Señor. Hoy estamos delante de ti. Aproveche este momento para adorar al Señor con su corazón. Oh, Él es digno de toda adoración. Él es digno de toda adoración. Si puedes adorar en lenguas, abre tu boca y adora en lenguas al Señor. Sí, mi Rey, oh, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Nuestro corazón te necesita y te anhela. Vamos, abra su boca y dígale: quiero llenar siempre tu trono de adoración. Quiero siempre entregarte mi corazón delante de tu trono. Él es santo, Él es digno. Deja que hable tu corazón. Deja que de tu corazón salga un cántico espontáneo. Oh, te anhelo, mi Señor. Te anhelo, mi Señor. Te anhelo, mi Señor. Eres santo, eres santo. Eres digno, Él es digno. El Espíritu de Dios está con nosotros, iglesia. Oh, aprovecha este momento. Dile: lléname, 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 para tener más en mi corazón y darte más a ti. Oh, sí, eres santo, eres santo, eres santo, eres digno. Poderoso Dios. Oh, Espíritu Santo, ven, ven y llena este lugar con tu gloria. Sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres. Vamos, dígale: quiero llenar tu trono de alabanza. Oh, sí, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Vamos, díselo con todas tus fuerzas: quiero llenar tu trono de adoración. Y quiero adorar postrado, postrado en tu presencia y proclamarte. Que se escuche nuestra voz delante del Rey con toda su fuerza. Dígale: y quiero llenar tu trono. Sí, Señor. Escucha la
tu pueblo, Señor, que te adora. Díselo con todo tu corazón al Rey. Y quiero adorar, postrado en tu presencia, y proclamarte, Señor. Última vez con toda su fuerza, dígaselo. Quiero tu trono, así es, Señor. Y quiero llenar tu trono de adoración. Y quiero adorar, postrado en tu presencia, y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Vamos, una ofrenda de palmas al Rey que vive. Apláudale fuerte. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que reina? Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Levante sus manos y dígale: gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, por escucharnos, por atendernos, y porque sabemos que tú intercedes delante de tu Padre, delante de nuestro Padre, por nosotros. Muchas gracias por esta hermosa presencia tuya. Muchas gracias por este hermoso momento que nos das. Te alabamos, mi Dios, te exaltamos con todo nuestro corazón y nos sentimos contentos, agradecidos, alegres. ¿Cuántos gozosos hay en esta tarde? Amén. Puede voltear con su hermano y decirle: te felicito porque has adorado al Rey de la Gloria. Dígale: gloria a Dios. Gracias. Bendito es su nombre. Pues damos gracias a Dios en esta hermosa tarde, y no quería dejar de desaprovechar ese momento tan hermoso que el Señor nos da en esta tarde. Es bueno estar alabándole, adorándole con todo nuestro corazón. Amén. Y pues quiero que tome su lugar un momento, por favor. Quiero que estemos atentos en esta tarde. ¿Se ha gozado? ¿Sí? ¿Se ha deleitado en esta tarde? Qué bueno, me da gusto. Pues quiero darle gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder estar en esta casa, en la casa de su siervo Rafael Cayetano. Es una bendición para mí, para mi familia, para mi persona y para los hermanos que me acompañan. Es una bendición poder estar en este lugar. Le doy gracias al Señor, y también le hemos extendido nuestra gratitud al apóstol Rafael porque nos permite pues este lugar que para mí, le vuelvo a repetir, es un privilegio. Si algunos no me conocen, los hermanos que ya me conocen, ya decía el pastor Pepe, el Señor nos permite estar ministrando allá en la zona, en la región de Toluca, en el Estado de México, y estamos en un lugar que se llama La Concepción de Hidalgo, así se llama el lugar. Y se escucha chistoso porque La Concha, no me gusta presentarme así como los hermanos de La Concha, porque no quiero que eso suceda, que no quiero que estén en La Concha, ¿verdad? Sino que estén activos. Entonces, pero gracias a Dios que nos permite, vuelvo a repetir, estar aquí el Señor, y pues nos ha permitido ya por algunos años estar ministrando en ese lugar. Y pues esta tarde también quiero, para los que no conocen a mi esposa, vuelvo a repetir, o creo que no lo dije, mi nombre es Isaías Nicolás Antonio. Me permite el Señor estar
trabajando allá en su obra. Y también quiero pedirle a mi esposa que está aquí, mi amada esposa Janet Martínez, ponte de pie, mi amor, por favor. Los hermanos que no la conocen, y mis hijas, mis 3 hijas, una hermosa familia que Dios me ha dado, están conmigo. También me acompañan 2 hermanos de allá de la iglesia. Quiero que se pongan de pie para que los hermanos los ubiquen, y ellos están con nosotros también colaborando allá en la iglesia. Muchas gracias. Y pues de verdad me siento con ese privilegio, con ese honor que Dios nos da de estar en este lugar. Sé que estoy delante de una congregación, de un pueblo muy conocedor, muy estudioso y muy bendecido sobre todo, ¿verdad? Entonces, pues me pidió el apóstol poder compartir esta tarde un mensaje para esta casa, y le hemos pedido al Señor que nos dé una palabra para que podamos llevar a nuestro corazón en esta tarde. Así es que pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir a la palabra. Quiero que por favor me acompañe. Vamos a mirar en esta hermosa tarde una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y quiero trasladársela también a su corazón. Y para esto pues quiero que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Santiago. Vamos allá, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Una vez más, ¿qué le decimos a nuestro Dios? Gracias le damos a nuestro Dios por su palabra, amén. Pues vamos a darle lectura. Cuando usted ya esté, no sé si, creo que me iban a apoyar ahí en la pantalla, no sé si se alcanza a ver, y si no, quiero que me acompañe ahí en su Biblia. Creo que fíjese que una de las cosas que siempre recuerdo es que desde que era niño siempre me enseñaron siempre mis padres y mis pastores que tuve desde la infancia siempre nos enseñaron, y eso yo lo hablo siempre en la iglesia. Quizá para mucha gente es algo que ya es anticuado, quizá pueden decirlo como algo que ya pasó de moda, o no sé cómo lo puedan ver, pero siempre me enseñaron a aportar un libro sagrado que es la palabra del Señor. Entonces el buen cristiano siempre se distingue por traer su Biblia en la mano, porque se reconozca quién es. Amén. Entonces si usted, ahí está ya en la pantalla, vamos a darle lectura. Vamos a darle lectura al versículo 21 y al versículo 22, que de aquí quiero tomar en esta tarde lo que quiero dejarle en su corazón. ¿Estamos listos? Vamos a darle lectura con toda nuestra fuerza. Dice así la palabra del Señor. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada. Dígale a su hermano que está a su lado, diga: recibe la palabra con humildad. Diga, porque es palabra de Dios. Dice que es poderosa para salvar vuestras almas. Amén. Y dice el versículo 22, dice de esta manera: quiero que usted, si lo tenemos ahí, sí, está el siguiente versículo. Quiero que le dé lectura con todas sus fuerzas al segundo versículo, por favor. A la de 3. ¿Estamos listos? 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Le voy a dar lectura yo una vez más. Dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, dice, que se engañan a sí mismos. Ok, pues así como está, vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su preciosa dirección en esta tarde, que nos hable. Por favor, ayúdeme a orar, cierre sus ojos, pídale al Señor que traiga una buena palabra para los que hemos venido en esta noche a este lugar. Amén, oremos juntos. Padre del cielo, te damos gracias por esta hermosa tarde que nos has permitido, Señor, en lo particular nos has permitido desplazarnos desde la zona donde radicamos, donde vivimos. Señor, gracias porque nos has permitido llegar con bien a este lugar, y venimos, Señor, delante de este pueblo tan hermoso, tan bendecido, Señor, para traer un consejo de tu palabra, para traerle una ministración a sus corazones, a sus vidas. Mi Dios, te pedimos en esta tarde que sea tu precioso Espíritu Santo tomando este lugar. Señor, por favor, ministranos, danos una palabra de bendición
y transmite, Señor, a nuestra vida para poder compartir, Señor, tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia y llénanos del conocimiento de tu palabra. Señor, toma este lugar que te corresponde, es tuyo, Señor. Y te pido que cada palabra que mi boca ha de hablar, Señor, pueda quedar grabada en los corazones, no porque sea yo el que da la palabra, sino porque es tu preciosa palabra, Señor. Te pedimos en esta tarde y te damos gracias al mismo tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Y todos decimos amén. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Y si usted puede repetir las 3 virtudes, hagámoslo con todas nuestras fuerzas. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, pues vamos a meditar, o quiero compartirles quiero con la ayuda del Señor poderle transmitir una palabra. Fíjese que cuando no es lo mismo estar en casa, en el lugar donde el Señor nos ha puesto, es una responsabilidad mayor, yo creo, cuando uno sale a otra congregación, porque uno en casa ya conoce a los hijos, cómo son, y sabes qué hablarles, sabes cuándo los vas a regañar, sabe uno cuándo les vas a jalar la oreja o cuándo les vas a dar con el cinturón, ¿verdad? Pero en otra casa uno no puede hacer eso. Bueno, aquí el apóstol me dijo con toda libertad, dijo, si quieres soltarte el cinturón, me dijo, pero no va a ser así. Quiero dejarle una palabra en su corazón. Fíjese que cuando miramos este pasaje o estos versículos, como el apóstol Santiago nos habla de algo que en lo particular he notado, hermanos, como fíjese que en los años que Dios me permite tener, en este tiempo de vida que tengo, siempre le agradezco al Señor que desde temprana edad, desde pequeño, siempre me permitió el Señor conocer o estar en diferentes congregaciones, conocer a mucha gente, conocer a muchos hermanos, y aún lo sigo haciendo porque el Señor cada día añade más gente para que podamos conocerlos y pues podamos tener esa convivencia o esa armonía. Pero una de las cosas que yo recuerdo desde niño, hermanos, desde que yo soy, siempre lo he manifestado a la iglesia donde el Señor me permite estar ministrando. Una de las cosas que noté en la vida, que he visto al transcurrir el tiempo, los años, me ha tocado conocer, hermanos, tanta gente dentro de tantas y tantas congregaciones que el Señor nos permitió estar. A veces uno no se imagina, o a veces uno no sabe por qué Dios nos permitió hacer o practicar cosas en el santo evangelio o en su caminar. Uno no sabe por qué cuando uno está chico, cuando uno está en una edad donde no conoce, no alcanza a entender cosas, de repente no sabemos por qué Dios nos permitía estar en esos lugares o por qué practicábamos o conocíamos cosas. Pero algo de lo que he entendido hoy es que Dios tiene propósitos con sus hijos. Dios tiene planes con el ser humano. Y dentro de esos propósitos, un día estuvo usted que está aquí. Entonces fíjese que, pero al transcurrir la vida, me tocó conocer tanta y tanta gente, servidores, gente solamente que se congregaba, gente que estaba, gente que ocupaba cargos, pastores, ministros. Yo nunca supe, nunca sabía que el Señor un día me iba a llamar a servirle. Y ahora que estoy de este lado, ahora que me pongo a recordar el pasado y las cosas que me tocó vivir de niño, hermanos, en la vida, he visto, hermanos, cómo mucha gente servía al Señor con todo su corazón. Mucha gente se acercaba delante de Dios a hacerle promesas y decirle: Señor, yo me comprometo a servirte, yo te entrego la vida. Conocí pastores incluso que estuvieron sirviendo al Señor de una manera muy hermosa, muy dedicada al Señor en aquellos tiempos. Pero cuando miramos, hermanos, cuando empezamos a reflexionar, pasan los años y uno se da cuenta cuál es la realidad de las personas. Porque de eso quiero hablarte en esta noche. No sé si se me olvidó compartirte, lo he puesto así,
He titulado a la enseñanza que quiero compartirte esta noche a manera de pregunta: ¿cuál es tu realidad? ¿O cuál es nuestra realidad? Si podemos ponerlo así. ¿Cómo se llama nuestra enseñanza? Dígale a su hermano que está a su lado, pregúnteselo a él, dígale: ¿cuál es tu realidad? Porque uno tiene que mirar, hermanos. Hoy en día los años pasan, la vida avanza. Yo no sé usted hace cuánto conoció al Señor, pero mucha gente quizá puede tener 1 año, 2 años, meses, 10 años, 20 años. Hay gente que me ha dicho: yo llevo 50 años en el Evangelio. Pero fíjese que cuando miramos esto, hermanos, lo que el apóstol Santiago dice, le voy a dar lectura una vez más, desde el verso 20, dice: por lo cual, fíjese el consejo que él nos da, dice: desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, dice. En primer lugar nos dice: recibid con humildad la palabra implantada. ¿Por qué los apóstoles, en este caso Santiago, el apóstol Santiago, manifestaba esto? Porque existía, como hoy existe gente al cual cuando uno se dirige de esa manera es porque algo se sabe, algo estaba dándonos a conocer el apóstol Santiago. Si usted mira cómo este mensaje es enviado a las 12 tribus que estaban dispersas, dice. Entonces él está dando este consejo porque como en aquel tiempo y como hoy en día, hay gente que nunca recibe la palabra con humildad, que nunca recibe la palabra que uno como siervo de Dios y particularmente el mensaje que Dios le envía al ser humano. Hay personas que rechazan, hay personas que aparentemente miramos que pueden recibir el consejo, pero mire la manera en cómo dice el apóstol Santiago que tenemos que hacerlo con humildad. Y usted sabe lo que es la humildad. La humildad me habla de un reconocimiento, de reconocer cuál es mi condición, cómo me encuentro yo, en qué condición me encuentro yo. Entonces mucha gente, como en aquel tiempo, por eso él decía esto: reciban con humildad la palabra que se les implanta. Porque resulta que mucha gente no recibe el consejo, aparenta una vida o aparenta algo, pero no están recibiendo, no están manifestando frutos en su vida. Y entonces dice más adelante, dice que tenemos que recibir la palabra con humildad, la palabra que es implantada. Dice: ¿por qué? Porque es poderosa para salvar vuestras almas. Diga conmigo: la palabra puede salvar mi alma. El consejo que Dios nos da puede salvar nuestra alma, hermanos. Entonces fíjese. Y luego dice en el verso 22, dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Dice: porque la gente que manifiesta esa actitud o que está en ese comportamiento de que yo aparento recibir la palabra, pero solamente soy un oidor, entonces me engaño a mí mismo, dice. Entonces, por eso es que el Señor me daba esta palabra, ponía esta palabra en mi corazón. Y entonces uno, hermanos, yo le repetí hace rato, le decía que en el transcurso de la vida me tocó ver tanta gente que hoy se han apartado, muchos de ellos se apartaron del Señor. Muchos de ellos no están viviendo la realidad que hablaron en aquellos días. Mucha gente hoy en día, incluso ya viéndolo en nuestros tiempos, en la vida que tenemos, en los tiempos que vivimos, hermanos, mire cuántas veces nosotros nos congregamos en una iglesia, vamos a la iglesia, alabamos, levantamos nuestras manos, danzamos. Yo soy una persona, yo soy el más contento, el más agradecido cuando veo que una persona alaba con todo su corazón y cuando manifiesta esa libertad, ese gozo. Pero de ahí, hermanos, que uno mira cómo hay mucha gente que solamente ha recibido la palabra, pero no la ha puesto por obra. Cuando salimos de la iglesia, el ser humano, la persona que estuvo en una congregación dedicándole tiempo a Dios, quizás hasta sirviéndole, mucha gente de esa se transforma, pareciera ser algo sobrenatural, pero se transforman en otras personas cuando salen de este lugar o cuando salimos de la casa de Dios. Entonces fíjese que eso me llamó la atención, hermanos, y al estar mirando esto dije: Señor, ¿cuánta gente hay, cuántas personas que solamente son oidores? Usted sabe que cuando el apóstol Santiago nos habla de que hay gente que
que representan este grupo de personas que solamente son oidores, está hablando de los oyentes nada más. Los que van, escuchan, todo tiempo están escuchando y pues qué bueno, estuvo más o menos la predicación. Hoy el pastor se esforzó, hoy el apóstol predicó bien, la semana pasada como que no me llegó el mensaje. Yo no sé cómo podamos tomar, pero lo importante, hermanos, o la situación aquí es que a veces estamos recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero hay algo importante, hermanos, que el apóstol Santiago dice: sed hacedores. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale: ¿tú eres oidor o eres hacedor? Porque oidores, hermanos, hay muchísimos, ¿verdad? Hay muchos, hermanos, en las congregaciones. No hablo en particular de este lugar. O sea, me refiero cuando uno se refiere a la iglesia del Señor, generalizamos, hablamos globalmente o mundialmente. ¿Cuánta gente hay que representan este tipo de personas que solamente van a oír? Yo voy porque quiero a ver qué dice el pastor hoy. Quiero oír hoy. No sé, hoy no está el apóstol aquí, pero espero que no sea el caso, pero yo lo he visto en la iglesia. Cuando uno sale, me ha tocado salir también y dejar a los hermanos, y hay gente que va con la actitud: a ver qué nos predica el hermano que dejó el pastor encargado, a ver qué nos trae, qué mensaje nos trae. Entonces vea la actitud que muchas veces con la que nos presentamos delante del Señor. O sea, por eso le digo, de practicar las cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra, hay una gran diferencia de ser oidores a ser hacedores. No es nada más decir: yo me congrego en la gloria del Rey, yo me congrego en casa de misericordia, yo me congrego en tal iglesia, sino ¿dónde está nuestra actitud como hacedores? Entonces de eso el Señor me estaba hablando en estos días, hermanos. Y entonces fíjese cómo hay algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, que la palabra que Dios nos da, la palabra que Dios nos envía, puede aquí estar un servidor de esta casa, puede venir otro pastor, puede estar yo como el día de hoy, puede estar nuestro apóstol Rafael, que él constantemente es el siervo de Dios de esta casa y el que comparte la palabra. Esté quien esté, hermanos, un consejo que nos da el apóstol Santiago es que aprendamos a recibir la palabra con humildad, la palabra que se implanta, porque es una palabra que el Señor quiere poner en tu corazón, quiere que la grabes en las tablas de tu corazón. Amén. Entonces vamos a seguir adelante, hermanos. Fíjese que por eso le puse como título a esta enseñanza: ¿cuál es nuestra realidad? Porque esto, hermanos, obviamente uno como ministro, uno como siervo del Señor que comparte, que trae un mensaje, siempre uno tiene que medir la palabra en nosotros en primer lugar. Y entonces a mí el Señor me hacía esta pregunta: ¿cuál es tu realidad? Porque tú dices, yo digo, en lo particular me ha tocado ver tanta gente, como le contaba ahorita, tantas personas, tanta gente personas a lo mejor de mi generación o gente más anciana ya, pero se olvidaron del Señor, se olvidaron de practicar lo bueno, se olvidaron porque solamente eran oidores, porque solamente fue un pueblo, fue congregación, que solamente eran oyentes, que solamente iban, escuchaban. Pues está bien, a ver si lo hago, a ver si lo practico. Y después llegaron otros y fueron oidores, pero es muy poca la gente. Levante su mano y diga: yo soy de esos pocos, de esos pocos que practican o que viven una realidad de la que habla su boca. Espero que los que estamos aquí practiquemos lo que nuestra boca dice, o lo que decimos ser cuando estamos en la iglesia, porque es terrible, hermanos, cuando uno escucha el comportamiento de las personas. Pastores, ¿qué cree que la hermana me dijo esto? Pastores, ¿qué cree que tengo este problema con tal hermano? Es que hablaron de mí. ¿Y qué hiciste, hijo? No, pues yo se la refresqué, también se la dije que la... Entonces, ¿dónde está el comportamiento? ¿Dónde están los hacedores? Dice el apóstol Santiago, por eso el consejo que nos da: sed hacedores que practican la palabra del Señor, y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque esas personas que no llevan a cabo
lo que Dios nos manda en su palabra. Esas personas que no ponen, que no llevan a cabo la palabra que se les implanta. Dígame usted, hermano, ¿cuántos mensajes el siervo de Dios en este lugar no le ha compartido a usted? Como a mí también. ¿Cuántos? Hermano, si se pusiera uno a recordar desde hace cuánto estamos en una iglesia donde nuestro pastor nos comparte. Y hermanos, yo ya ni me acuerdo, no tengo ni idea desde el que el Señor, hace tiempo que el Señor me permitió un tiempo congregarme aquí y a recordar las palabras que ese hombre de Dios siempre nos comparte o nos compartía. Pero entonces es ahí donde uno tiene que meditar y ¿qué realidad estoy viviendo? Una vez más, dígale a su hermano, ¿qué realidad vives? Ahora, vamos a ver, hermanos, fíjese, cuando uno mira, cuando uno habla cuando uno se refiere a la realidad que vivimos, porque podemos estar aparentando o podemos vivir engañados, porque eso es lo que dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque el que es oidor, dice, se engaña a sí mismo. O sea, entonces aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque fíjese que podemos estar llevando años en el evangelio. Yo le he dicho a la iglesia, hermanos, busca o pregúntale a Dios o procura estar seguro de lo que tú eres, de lo que dices que eres, porque imagínense, hermano, que de por sí nosotros estamos viviendo tiempos ya muy difíciles, tiempos muy marcados dentro de la escritura, tiempos escatológicos, donde el Señor viene pronto por su amada iglesia. El Señor viene pronto por su esposa. Muy pronto se llevarán a cabo las bodas del Cordero. Y yo muchas veces le he dicho a la iglesia, imagínense, hermano, ¿de qué nos sirvieron 20 años? Según nosotros esforzándonos, cansándonos, hasta cargando a veces cargas que no nos corresponden, si al final fuimos reprobados. Por eso aquí es claro el mensaje: si eres oidor, te engañas a ti mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar, fíjese, puedo estar pensando que ya estoy del otro lado, que estoy salvo, que mi casa está bien, medio me va bien, estoy bien económicamente, estoy bien con el pastor, estoy bien con los hermanos de la iglesia, con los servidores, pero puedo estar viviendo engañado cuando solamente soy oidor. Entonces yo traigo esta palabra, yo quiero compartirle, porque resulta que hay un cambio que el Señor quiere de nosotros, que hay una realidad que Dios quiere ver en nosotros. Si yo digo soy su hijo, tengo que vivir como hijo de Dios. Si digo que soy su siervo, tengo que practicar las cosas que hace un siervo de Dios. Si digo que soy su hija, tengo que vivir como una hija de Dios. Si digo que soy un cristiano, tengo que portar bien esa vestimenta que digo tener, ¿verdad? Porque más ve el tiempo en el que estamos viviendo. Yo recuerdo, hermanos, que hace años cuando yo era un niño, la gente, hoy en día sigue existiendo eso también. O sea, no con esto quiero decir que pasó de moda, no. Las cosas del Señor no, eso no. Dios no está dentro de las modas, o sea, eso. Pero fíjese que en el tiempo antes yo veía cómo la gente, sobre todo en el área de evangelismo, la gente salía a las calles a predicar y le hablaban a la gente: Cristo te ama, traigo un mensaje de salvación, mira, Dios tiene planes. Hoy, hermanos, el tiempo ha cambiado mucho. Hoy usted puede hablarle a una persona, puede hablarle a un familiar de usted. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tenemos familiares, amistades o gente muy cercana que necesitan de Dios? Todos tenemos. Pero hermanos, salimos a hablarle y resulta que les decimos: Cristo te ama, Él quiere que seas una nueva criatura, seas una nueva persona. Pero como no somos hacedores a veces, no hay testimonio y no hay respaldo de lo que yo estoy hablando. Por eso uno tiene que mirar si estoy viviendo en una realidad, ahora sí que valga la redundancia, real, o me he estado engañando por muchos años. No sé si me doy a entender con lo que quiero dejarle en su corazón, pero el Señor puso esta palabra en mi corazón y dijo: esta palabra tienes que vivirla y tienes que practicarla y enseñarla también y compartirla. Entonces, fíjese, quiero llevarlo a un ejemplo. Hay un ejemplo muy marcado, si quizá usted ya conoce la historia, pero cuando uno mira las actitudes que tuvieron ciertas personas o ciertos hombres de Dios
De repente uno se da cuenta que no somos únicos, o sea que nos ha pasado a muchos, a hombres muy poderosos en Dios, hombres de Dios en el antiguo pacto, gente que nos antecedió, que no somos únicos, que a veces hablamos de más, pero no hacemos lo que está escrito en la palabra. Entonces, eso es lo que Dios me da en esta noche. Quiero que vayamos al libro de Job, del patriarca Job. Quiero que vayamos allá y vamos a ver ahí en el capítulo 42. Fíjese la situación. Job capítulo 42, versículo 5. Preste atención y sígame con su vista, si puede darle lectura ahí. Dice, es 42:5, sí, dice. Fíjese cómo él usted ya lo conoce, ya ha leído esto quizá muchas veces, pero le dice al Señor: he sabido de ti solo de oídas. Fíjese, así decía este hombre, y ahorita vamos a ver más adelante, pero fíjese cómo decía: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Dice, por eso, ¿qué dijo él? Por eso me retracto, dijo, y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces mire, si usted puede leer en la escritura de Job, es un hombre impresionante, es un hombre que quizá nunca pudiéramos medirnos a la estatura que tenía ese hombre, ese varón, porque dice que era un hombre, algunas versiones dicen que era recto, intachable. ¿Qué más usted ha leído ahí era temeroso de Dios? O sea, era un hombre calidad, como dice el apóstol, calidation, ¿eh? Pero fíjese cómo cuando él miró su realidad, cuando él se dio cuenta de cómo había caminado, de cómo había sido su vida, él dijo: yo creí que conocía verdaderamente a Dios. Yo creí que estaba bien. O sea, estoy parafraseando. Quizá Job dijo: yo pensé que todo estaba bien. Yo pensé que muchos años sirviendo a Dios, muchos años conociendo a Dios, muchos años estudiando, quizá, qué sé yo. Pero al final dijo: me retracto de todo, porque me doy cuenta que solamente te conocía a través de mis oídos, porque quizá me hablaban de ti. ¿Se ha dado cuenta que hay muchos dentro de una familia, de un hogar, hay muchos? Hay algo que mi esposa y yo tenemos allá en la iglesia, que les preguntamos a los padres siempre que si sus hijos, porque hay gente que usted ve que llega a la iglesia una familia entera a veces, y va el papá, la mamá, los hijos, las hijas, a veces las nueras, los yernos, los nietos, los bisnietos, todos ahí están, y todos pensando que ya somos una nueva criatura. Pero usted sabe que para poder pertenecer a ese reino inconmovible tenemos en primer lugar que aceptar a Jesucristo como Salvador. Algo que mi esposa tiene mucho y yo le agradezco a Dios que eso se lo pone siempre en su corazón, es preguntarle a los niños, porque ella me ayuda a atender a los niños allá. Cuando llega un niño, un alma nueva, un niño sobre todo nuevo, que sus papás quizá conocen o conocieron a Dios hace tiempo, aceptaron al Señor, pero llegan y piensan que porque ellos aceptaron a Cristo y llegan a la iglesia, sus hijos ya son salvos también. Y no, siempre ella dice: reciban a Cristo, ministrales, voy a ministrarles a estos niños al Señor, porque tienen que aceptar a Cristo también, porque son almas también. Entonces, fíjese, y entonces cuando miramos en esta historia, hermanos, cuando miramos cómo dice que este hombre pues comienza a manifestar su realidad, y se dio cuenta que él había caminado mal, que se había esforzado quizá, o solo él sabe, pero quizás él dijo: yo había estado mal, porque nada más te conocía porque mis padres me decían. Así muchos jóvenes, niños, están en una iglesia, pero porque se los traen a la fuerza, porque el papá los obliga, la mamá los obliga, hasta con amenazas. ¿Sabes? Si no vas a la iglesia, no te doy domingo. Si no vas a la iglesia, no va a haber para tu escuela toda la semana. Entonces, hay personas que están obligadas en la iglesia. Entonces uno tiene que darse, por eso le digo, porque una cosa es ver a mucha gente y otra cosa es ver la realidad de cada persona. Pero los que estamos aquí por amor al Señor, ¿verdad? Dígale a su hermano:
Tú y yo estamos aquí porque amamos al Señor, porque lo necesitamos. Amén. Entonces fíjese, ahora yo quiero que vayamos un poquito antes, ahí en ese mismo libro de Job, pero vamos al capítulo 1. Usted, ya le vuelvo a repetir, usted ya, como es muy estudioso, como es una iglesia muy estudiosa, usted sabe la historia, pero yo solamente para recordar un poquito y algo que el Señor me ha ministrado, a mí me ha enseñado. Fíjese, usted mira cómo, ya vimos cómo él se retractó, cómo él se dio cuenta de lo que había, de cómo había caminado por muchos años. Obviamente ya había pasado todo el proceso que él vivió, usted ya lo conoce. Pero ahora cuando vamos al verso 1, cuando vamos al capítulo 1, verso 1, dice Job, capítulo 1, versículo 1, de ahí en adelante, fíjese lo que dice. Dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y era aquel hombre, dice, intachable, dice esta versión. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Diga conmigo, wow. ¿A poco no, hermanos? ¿Usted cumpliría todas esas cosas? ¿Eh? Hay unas que dicen, hasta le hacen así, pues claro. ¿Sí usted cumpliría todos esos requisitos o todas esas cualidades que tenía Job? Nada más ahí, fíjese, dice intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hasta ahí está bien todo. Y le nacieron 7 hijos, dice, y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, fíjese, otra cosa impresionante, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre, dice. ¿A poco no quisiera uno ya tener todo eso, hermanos? ¿Ah? Dice uno, Señor, ¿cómo no me das todo eso que le diste a Job? Y era aquel hombre, dice, el más grande de todos los hijos del oriente. Ahora, dice el verso 4, sus hijos solían ir a hacer banquete en la casa de cada uno, dice, por turnos. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10 hijos, ¿ya? 7 varones, 3 mujeres. Dice, sus hijos solían ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, dice. Imagínense, hermano. E invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. O sea, la fiesta era en la casa de los 7 hombres. O sea, esos, como eran hombres, decían, yo pongo el gasto. ¿Cuánto se va a gastar para una fiesta? Pues que, como cuando me toca a mí, decía el mayor, yo voy a traer a la banda El Recodo. Entonces, pues, ¿cuánto se va a gastar? Y ponían, porque imagínense, tenían el papá más rico en aquellos tiempos. ¿Cómo vivirían los hijos? Pues tenían dinero, hermanos. Y entonces no faltaba el que decía, yo la próxima traigo al que ustedes imaginen. Y hacían fiesta. Imagínense las fiestas que se hacían en cada. Lo hacían por turnos, hermanos. Se echaban las suertes y ahora me toca en la mía. ¿No ha hecho usted eso con su familia? ¿Sí? Va a haber fiesta, vamos a hacer fiesta en casa pues ahora le toca en casa de Pancho y vamos todos para casa de Pancho. Y ahora en casa de Pánfilo y vamos todos para casa. Y así se la pasaban, hermanos. Dice, sucedía, ahora vea, dice, sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y así, dice, así hacía Job siempre. Hasta ahí nada más. Entonces, esto, hermanos, de verdad que cuando uno lo analiza, ¿cuántas familias no hay así? Vamos a hacer fiesta. Pues órale, dice. Pero ¿quién pone la comida? No, pues yo pongo. ¿Y quién pone el chupe? Yo lo pongo. Y así, hermano, resulta que en esta casa, Job, que era el papá, yo lo veo así, el papá consentidor. Era el papá que decía, ¿qué les falta, hijo? Si algo les falta, yo pongo el dinero. Les falta comida, les falta bebida. Entonces resulta que se juntaban, dice que eran 7 hijos, o sea, imagínense al año cuántas fiestas hacían, hermanos. Si eran 7, póngale que le tocara por lo menos de a 3 veces por persona, por hermano al año. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Pero se hacían unas fiestas, hermanos. La cuestión aquí
es que a mí me llama la atención que cada que terminaban las fiestas, yo por mucho tiempo le dije: Señor, pero ¿por qué este hombre? ¿Por qué tú diste permiso que tocaran? O sea, ¿cuál fue el problema? Si al principio dice que era un hombre recto, intachable, temeroso de Dios, y ¿dónde está? O sea, Señor, ¿por qué permitiste? ¿O qué pasó ahí en esa historia? Entonces resulta que Job era un hombre que apapachaba a sus hijos. Resulta que cada que terminaba la fiesta, cada que terminaba un hermano, siempre el papá estaba y delante de Dios: Señor, voy a ofrecer sacrificio, porque quizá mis hijos te maldijeron, quizá mis hijos. Hermanos, yo estaba platicando con mi esposa, yo le decía en la mañana: ¿qué crees que hacían en las fiestas esos carambas? ¿Por qué Job le decía: por si acaso mis hijos han pecado delante de Dios? ¿Por qué? Cuando usted mira, se hace una fiesta hoy en día, jovencitos que se reúnen para hacer una fiesta, en que vamos a casa de... ¿Cuántos fueron estudiantes que hacían fiestas en sus casas? A ver, levante su mano. Ahí ahorita no quiere levantarlo porque... Pero yo era uno bueno, no, en mi casa no, hermanos, pero yo iba a las casas de los compañeros cuando que vamos, ahora toco fiesta en casa de tal compañero, y eran los fines de semana, pues vámonos para allá. Y había chupe, había las cervezas, el cigarro, la droga. En aquellos tiempos pues era diferente, hoy es más común, pero empezaba, o sea, era como más escondido, pero llevaban siempre la droga, estaban las mujeres ahí siempre. ¿Qué cree que se hace en una fiesta, hermanos? Porque cuando uno mira, dice que Job se presentaba delante de Dios, ofrecía sacrificios por sus hijos. ¿A quién le correspondía? Si a alguien pecó, ¿a quién le corresponde ir a ofrecer sacrificio y a pedir perdón? A ellos, a los que pecaron. Pero resulta que Job, entonces aquí es donde el Señor me habló, hermanos. Resulta que como este hombre, por eso él cuando dice: me retracto de todo lo que hice, lo que hacía, o sea, él dijo: de oídas había sabido de ti. Es porque solamente conocía a Dios a través del oído, pero realmente no practicaba cosas quizá más agradables a Dios. Porque resulta que Job era un hombre que apapachaba a sus hijos. Que mis hijos no se preocupen, yo me pongo como intercesor por él, yo pido perdón por él. Como que me huele a que muchos papás y muchas mamás, sobre todo en este tiempo, a mi hijo nadie lo toca. Con mi hijo no se van a meter, para eso tiene padre, dice la famosa frase: tiene mucha madre, dicen, ¿no? Y no, hermanos, fíjese que ahí el Señor me habló. ¿Cuántas veces Job se habrá presentado delante de Dios para pedir por sus hijos? No le tocaba a él, no le correspondía a él. Ahora, lo más impresionante es porque les permitía hacer fiesta, les daba, los llenaba de riquezas, de dinero, pero nunca se atrevió. Mire, era bueno para ofrecer sacrificios, sí. Perdona, Señora, mis hijos, yo me pongo por ellos, ofrezco sacrificios por si acaso pecaron. Pero ¿por qué nunca se atrevió a ponerle un alto a sus hijos? Entonces, algo que hoy está pasando en la vida, en estos tiempos, es que los padres consintiendo pecados de los hijos. Sabíamos, mire, yo vengo de a lo mejor, no sé, yo no me considero así tan viejo, pero por lo menos me tocó, todavía alcancé algunos tiempos donde quizá yo recuerdo que mis padres, nuestros padres siempre, o tuve un padre, gracias a Dios, que siempre nos dio un consejo de: búscate una hija de Dios, búscate una mujer que tema al Señor, búscate una persona que siga el mismo camino que tú, porque vas a tener problemas. Y entonces cuando el joven está en esa edad, cuando la señorita, el jovencito están en esa edad, todo se nos hace como que es que me está atacando, es que no me quiere mi papá, es que no me quiere mi mamá, por eso me dice, por eso. Pero resulta que cuando ya vives una realidad, es ahí donde dice: tenía razón mi papá. Ahora estoy teniendo problemas con mi esposa, con mi esposo. Ahora estoy viviendo la realidad. Me golpea, me maltrata, me hace esto, me maldice, me dice de todo.
porque hubieron consejos que nos daban conforme a lo que Dios habla en su palabra. ¿Ya? ¿No dice la Escritura que no podemos unirnos en yugo desigual? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y no con esto quiero decir que no se case con una persona que quizá no conozca al Señor, pero tenemos que nosotros saber que si yo soy un hijo de un cristiano, soy un hijo de Dios también. Tengo que vivir tengo que estar parado en una realidad y saber quién soy, hermano. Porque vienen muchos problemas, vienen muchas consecuencias. Yo le dije, Señor, ¿por qué Job, si tenía el valor de presentarse delante de ti, por qué no tuvo el valor de ponerle un alto a sus hijos? ¿No? Bueno, eso me viene a mí. ¿A poco no? Dice uno, pues le daba sacrificio, le ofrecía al Señor, se ponía por ellos. Pero ¿por qué nunca se atrevió a decirle, a ver, hijo, está mal lo que estás haciendo? Mira, esta es mi casa y aquí mi casa se respeta. O será muy su casa, pero mientras yo viva como padre, tienen que respetar, tienen que honrar, tienen que saber honrar a un padre. Y resulta que hoy en día, nomás vea cómo está la situación, hermanos. ¿Cuántas cosas se nos han salido de las manos por no saber poner un freno? Por no saber decir no. Es que mi hijo se va a ir de la casa. He escuchado gente que me ha dicho, pastor, es que, y hasta se enojan, hermanos. Les dice, ¿qué consejo me da? Es que mi hijo se quiere ir de la casa. ¿Sabe qué les he dicho yo? Si se quiere ir, dele 50 pesos, regálele 50 pesos y dígale que te vaya bien. ¿Sí? Pero ahí viene el enojo de la gente. Nah, en el momento no te dice nada, pero y después te enteras lo que andan diciendo. El pastor, como no es su hijo, como él no le está pasando, como él no esto, como él no aquello. Y luego vino su esposa y me dio otro golpe también que le dijera a mi hijo. ¿Y qué hacen? Apapachando el pecado de los hijos. Apapachando y al rato cuando el padre quiere honra, quiere respeto, no hay nada de eso, no existe nada de eso. ¿Por qué? Porque se les dejó. Entonces vea, uno de los problemas a los que nos enfrentamos, por eso preste atención, es una de las cosas a las que nos enfrentamos cuando solo somos oidores y no hacedores. ¿Acaso no dice la Escritura corrige? Bueno, habla del niño, dice corrige al niño con vara. Yo también le he dicho a veces, hermanos, usted sabe, aquí es una iglesia también, ahí donde estoy es una congregación que es quizá más pequeña, pero a veces hay un escándalo con los niños. Y uno les dice, hijo, wow, porque uno le da instrucciones a los servidores, a los que están en la puerta, a los sugieres. Haz esto, hagan esto, cuando vean un niño que está dando lata, apoyen ahí, ayuden a los padres. Pero ya personalmente, me ha tocado hablar con ellos y decirle, hijo, es que, ¿sabes por qué tu hijo está así? Porque lo has consentido mucho y porque no ha habido una corrección. Ah, pero ¿cómo? Es que yo siento que si le pego a mi hijo, no, ¿cómo? No hacemos no somos hacedores, sino solamente nos gusta escuchar. Y aquí, hermano, podemos estar de veras. Nuestros oídos pueden alimentarse y hasta se siente rico cuando escuchas y escuchas y escuchas. Pero no se siente rico hacerlo, llevarlo a cabo, que ahí nos cuesta. No sé si me doy a entender con lo que le estoy compartiendo. Entonces el Señor me estaba hablando de esto. Muchos problemas que el hombre puede evitarse es si la persona se vuelve hacedor de la palabra. Por eso dice el apóstol Santiago, sed hacedores y no solamente oidores, porque el que es oidor se engaña a sí mismo, dice. Entonces, dígale a su hermano que está a su lado, no te vayas a estar engañando a ti mismo, dígale. Sí, porque pensamos, de verdad, hermanos, mire, yo se lo digo así, los años que tenga usted en el evangelio no le garantizan nada. Puede usted tener, yo le decía al inicio que conozco, un día me invitaron a una iglesia, fíjese, a una iglesia, a una congregación hace años cuando apenas iniciamos la obra del Señor. Nos invitaron nada más creo que era un aniversario, no sé qué cosa era. Y el pastor se para ahí enfrente y muy el orgullo, la soberbia, hermanos.
Hermanos, ¿saben ustedes cuántos años tengo yo? Pues los mismos casi que tiene la iglesia. Esta iglesia tiene 70 y tantos años y aquí el Señor. Y hermanos, dijera por ahí un pastor, 3 tristes tigres. Y 70 años, hermano. Y luego empiezan a hablar y solamente se la pasan golpeando a la gente, maltratando a la gente, dando un mensaje, maldiciendo a la gente con sus mensajes. Y dice uno, Padre del cielo, ¿y eso que llevan 70 años? Imagínense. Entonces, eso a mí me habla que no, eso no me garantiza nada. Lo que a mí me va a garantizar es que yo haga la palabra o haga lo que está escrito en la palabra del Señor. Dice la Escritura que el Señor primero hacía y luego enseñaba, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer de la misma manera. Tenemos que primero practicar lo que se nos manda hacer. Por eso aquí a mí me llamó la atención lo que en el verso 20, creo, del pasaje que leímos de Santiago, que dice que recibamos con humildad la palabra. Le decía el apóstol Santiago a esas tribus: reciban con humildad, enséñales que reciban con humildad la palabra que se les implanta. Y yo estoy seguro que en este lugar el siervo de Dios, nuestro apóstol, el Señor le da una palabra tan hermosa, tan maravillosa, tan poderosa, que lo que uno anhela como ministro, y lo que Dios también creo es el anhelo de Dios, es que esa palabra sea implantada en nuestro corazón, que se nos grabe. O sea, ¿de qué, hermano, de qué me sirve a mí traerle una enseñanza y sorprenderlo? Vamos a ver esto y aquello, y mire, me reveló el Señor esto de allá de Saturno y de Neptuno. ¿Para qué, hermano? Si basta con saber cuál es nuestra realidad, basta con saber quiénes somos, y realmente estoy practicando, estoy volviéndome en un hacedor o solamente un oidor. Porque si soy oidor, puedo estar teniendo muchos problemas a causa de eso. Porque el que practica la verdad, dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿quieres que el Señor rompa maldiciones generacionales? ¿Quieres que el Señor te haga libre? Que haga libre a tus hijos, a tus familiares, a tus seres queridos. Practiquemos la verdad, practiquemos la justicia, practiquemos el amor. Si decimos, dice la Escritura que Dios es amor, pues tenemos que hacerlo. Hay que empezar por amar a los que nos rodean, por amar a la gente con los que constantemente te estás peleando, que te hablan de ti, te murmuran en contra de ti. Ámalos, porque eso es lo que Dios, lo que al Señor le agrada. Amén. Entonces, ¿está claro el mensaje? ¿Está clara la palabra que Dios nos da? Nunca fíjese cómo nosotros nunca vayamos a ponernos en esa condición de, es que mire, yo veo una de las cosas que de por sí hay un enemigo que tenemos nosotros con el que batallamos. Hay un enemigo que tenemos a vencer, y no precisamente es el diablo, que el Señor lo reprenda. Hay un enemigo muy grande que tenemos todos, que es el orgullo. Yo no estoy dentro, cuando la gente está compartiendo, se está dando la palabra, pero yo no estoy dentro de eso. Yo sí practico la verdad, yo sí trato de, desde ahí ya está manifestando orgullo la persona. Porque la humildad es aceptar quién soy yo, o sea, reconocer quién soy y la necesidad que yo tengo. Entonces, una de las cosas que impiden que el hombre reciba con libertad, que se vuelva un hacedor, es el orgullo, hermanos. Levante su mano y diga, yo voy a vencer, o más bien diga, en el nombre del Señor voy a vencer todo orgullo en mi vida. Yo recuerdo que cuando el apóstol, una vez que nos compartió allá en la iglesia, él decía que él decía, no se vuelva usted un cristiano repartidor, decía, porque resulta que uno está predicando el pastor, dice, bueno, él nos platicó el apóstol, por eso se lo platico. Dice, muchas veces uno está compartiendo, está dando el mensaje, la palabra, y ¿sabe cómo está la gente? Dice, pegándole ahí o dándole el rodillazo. Te hablan, ahí te hablan, ahí te hablan. O más aún,
viene a la mente, híjole, si mi esposo hubiera venido, esa palabra era para él. Híjole, si mi hijo estuviera aquí, ahorita el pastor se lo estuviera chicoteando con la palabra, con el mensaje. Entonces decía el apóstol, no sea repartidor, no ande convirtiéndose en la palabra es para todos. Por eso le digo, nosotros tenemos un enemigo a vencer en esta vida que se llama orgullo. El orgullo trabaja en niveles, en diferentes niveles, en unos más, en un grado menos y en otros en un grado mayor. Pero tenemos ese enemigo a vencer, que es el orgullo. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, o más bien dijo en el libro de los Salmos, dijo el rey David que el Señor es excelso, dice, pero que mira, dice que es excelso y Él atiende, primero dice que Él atiende al humilde, pero al que es altivo, al que es soberbio, lo mira de lejos. Entonces, vea que nosotros queremos que el Señor nos atienda. Siempre queremos tener la atención de nuestro Dios, de nuestro Padre. Entonces, hagamos lo que dice su palabra y no nos andemos metiendo en rollos, en problemas, hermanos. De verdad, yo he visto el tiempo que tengo sirviendo a Dios, he visto el evangelio así. De repente nos metemos en tantos rollos que si la profecía, que si las lenguas, que si esto, que si el ministerio, está bien, pero yo he aprendido algo, que si yo me vuelvo solamente alguien que practica la palabra, eso me va a ayudar muchísimo en esta vida. No tengo que estar buscándole 3 pies al gato, como dicen, porque la palabra es muy clara. Tengo que ser no oidor, sino hacedor. ¿Se acuerda de la letra G? ¿Qué representa la letra G? Usted sabe que el lugar donde el Señor nos permite estar es un lugar que el Señor nos dio el mensaje o la ministración, el nombre de esa congregación que es Casa de Misericordia, independientemente del ministerio que nos cubre, que nos da su cobertura. Pero ese lugar, Casa de Misericordia, tiene un porqué. Así como en este lugar hay un porqué, la gloria del Rey. El apóstol nos ha compartido, usted se lo sabe, ¿verdad? En ese lugar lo mismo, porque tanto tiempo estuve en lugares donde las iglesias tenían títulos que no llevaban a cabo lo que decía el título de esa congregación. Y entonces una de las cosas que Dios me enseñó es a través de la letra G, y me reveló por qué Casa de Misericordia. Usted sabe que la misericordia tiene que ver con la gracia. Y entonces se acuerda que esa letra G tiene 3 vestimentas, ¿verdad? Tiene 3 vestimentas. ¿Cuáles son esas 3 vestimentas? Los buenos pensamientos, que tienen que ver con el cerebro, y luego la buena manera de hablar, que tiene que ver con el corazón, y la buena manera de accionar o de caminar, que tiene que ver con el hígado, ¿no? Eso el Señor me lo mostró, y cuando el Señor me dijo es Casa de Misericordia, es porque toda la gente que llega aquí van a llegar. ¿Se acuerda cómo llegaron con el rey David? La gente que unos venían endeudados, con problemas, y esa gente que lo convirtió en su ejército. Bueno, mucha gente llega así a las congregaciones. ¿Cómo llegamos cada uno de nosotros delante del Señor? Con problemas, con deudas, con problemas de divorcio, con X cosa. Y entonces cuando el Señor me dijo, ¿por qué Casa de Misericordia? Porque esa vestimenta de la gracia es algo que yo te he regalado, me dijo el Señor. Y cuando la gente llegue a este lugar, les vas a cambiar los pensamientos, no por tu poder, sino por mi Espíritu Santo. La gente va a ser cambiada en sus pensamientos, en su manera de hablar y en su manera de caminar. Y en eso estamos enfocando, trabajando para la gloria del Señor, diciéndole: Señor, es tu trabajo, es tu Espíritu que Él lo haga. Yo solamente transmito, yo solamente hablo, pero tú eres el que vas a hacer un trabajo. ¿Y sabe qué? Me ha tocado ver cómo la gente, el Señor los ha transformado. Gente que venía, eran malos para pensar, hermanos. Gente que era muy mal hablada, que unas groserías que decían, hermanos. Gente que venía con malos testimonios, y Dios me dijo: ese es tu trabajo, hijo. Yo te voy a ayudar, pero tú tienes que trabajar con la gente para enseñarle cómo se cambian los pensamientos, para enseñarles cómo hablar, para enseñarles cómo caminar. Porque muchos vienen incluso de iglesias donde pensaron que porque se congregaban, que porque acudían, que porque eran cada 8 días, que porque estaban constantes, mucha gente pensaba que todo estaba bien. Y el Señor me ha mostrado realidades de la gente. Hay gente que llegó
sintiéndose el más conocedor. ¿Sabe una cosa? No es malo el conocimiento. El conocimiento es hermoso, pero el conocimiento se vuelve malo en manos de los orgullosos. Dios me ha mostrado en las personas qué áreas tienen que cambiar, porque hay mucha gente así en las congregaciones, años, y el Señor me ha dicho: diles que cambien su manera de caminar. Diles que cambien su manera de hablar, porque quizá pueden estar dando buenos pasos, quizá pueden tener buenos pensamientos, pero hay palabras que no han eliminado de su boca. Hay gente que todavía maldice a los hijos. Hay gente que cuando en su enojo sigue maldiciendo a sus padres, en su enojo sigue desquitándose, o pensamientos de venganza. Me la va a pagar, me la hizo, me la paga. Entonces, ese trabajo el Espíritu Santo lo quiere hacer en nosotros, hermanos. Por eso yo, cuando estaba viendo esta palabra o esta historia ahí en Job, a mí me ha llamado eso mucho la atención. Un día el Señor me mostró esto y me dijo: ¿sabes por qué permití que pasara? Porque Job conmigo era excelente, me dijo el Señor. Él cumplía, pero no sabía ser una autoridad con sus hijos. No sabía poner límites en su casa. Y su casa, usted mira. Por eso yo hace rato le preguntaba: ¿qué cosas practicarán? Más imagínese cuando su hijo le dice: papá, ¿me dejas ir a casa? Va a haber una fiesta en casa. ¿Qué cree que va a ir a practicar? Si es una fiesta pagana, si es una fiesta mundana, ¿qué cree que van a ir a hacer? Hay veces que uno tiene que decir: sí, hijo, porque el Señor me muestra que es algo sano. Pero hay veces que uno tiene que decir: no vas, porque no es un lugar que te va a edificar, hijo. Uno tiene que practicar, hermano. Practícalo. Toma la autoridad que Cristo te ha dado. No creas que, este caminar, sí, también se trata de conocer y llenarnos de sabiduría, conocimiento. Es bueno, todo eso es excelente. Pero si yo no tengo lo básico en mi corazón, si no tengo lo básico en mi testimonio, si no estoy dando un buen testimonio, si no me estoy sabiendo comportar, si hasta hay hermanos dentro de la congregación que me miran como que el más malo de la iglesia. Hay veces que la gente me ha dicho: es que todos me miran como el malo, el rebelde. Dice un dicho que cuando el río suena es porque agua lleva. Quizá no todo es cierto, pero algo estás mostrando, hijo. Algo está pasando con tu manera de hablar, con tu manera de comportarte. A mí el Señor, cuando me mostró lo que representa esa casa de misericordia, me dijo: este lugar se tiene que convertir, o esta casa tiene que llenarse de gente que porte la vestimenta de la gracia. Y lo mismo le puedo decir a usted, hermano. Dios tiene un mensaje para este lugar. Usted porta algo, usted es portador de algo, usted es portador de bendición. Usted sabe lo que porta, usted sabe lo que Dios le ha dado, usted sabe lo que el Señor le ha puesto en sus manos. Tiene que cuidarlo, tenemos que cuidarlo. Más aún ahora que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, hermanos. Tenemos que guardar un corazón en santidad delante, y cada día que te despiertes, quizá hoy dices: pero hoy, Señor, hoy fallé, hoy volví a cometer el mismo error. No te des por vencido. Mañana el Señor te va a dar la victoria. Esas áreas que no has podido vencer, el Señor te va a ayudar para que en el nombre que es sobre todo nombre y con el poder de su Espíritu podamos vencer a esos enemigos. Tenemos que eliminar el comportamiento. Fíjese, este comportamiento, ¿se acuerda que lo tenían los fariseos y los saduceos? Pues el Señor dijo ahí en el libro de Mateo, dijo: haced y observar todo lo que ellos os digan, háganlo, pero no hagan, dice, conforme a sus obras. No practiquen lo que ellos hacen.
porque a ellos les encanta llenarse el oído y pensar que conocen todo, pero sus obras no hablan. Acuérdense que nuestras obras hablan por sí mismas, y nuestras obras nos van a acompañar el día que nos presentemos delante del Señor. Lo que tú hiciste en esta tierra va a hablar y te van a coronar conforme a eso. Yo quiero solamente, fíjese cómo quiero ir terminando, hermanos. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Fíjese cómo somos considerados cuando hacemos lo que está escrito. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dijo el Señor: por tanto, dice, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo quieres que te consideren? ¿Como un hombre sabio? ¿Como una mujer sabia? Practica la palabra, llévalo a cabo. No te rompas la cabeza con decir es que ¿qué vamos a hacer en el ministerio, en el trabajo, en la tarea que tenemos? Tenemos que ir a tal lugar, tenemos que ir a evangelizar. Deja que Dios te use nada más. Tú encárgate de practicar. Dijo el Señor: cualquiera que oye estas palabras. ¿Qué palabras? Las que Él enseñaba. Cualquiera que oye estas palabras mías, dice, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿por qué yo le garantizo? Le decía hace rato, yo le garantizo que si usted practica, si usted se vuelve un hacedor de la palabra, porque dice, verso 25, entonces cuando cayó la lluvia, vinieron los torrentes. Fíjese, ¿cuántos no han experimentado eso? ¿Cuántos no hemos hemos tenido esas experiencias donde han venido torrentes que han golpeado, que han querido echarnos abajo? Vinieron los torrentes, dice, soplaron los vientos fuertes, azotaron aquella casa. Qué feo se siente, ¿va? Cuando ese viento, mire, sabe Dios, hermanos, que a mí me enseñaron, vengo de una casa humilde, sencilla, y yo he vivido así en una casa humilde, sencilla, y no me da pena decirlo. El día que el Señor me dé algo mejor, lo voy a glorificar y le voy a dar gracias. Pero hermanos, qué feo se siente cuando, si usted ha vivido en una casita de lámina, cuando soplan los vientos y parece que se va a volar el techo, hermanos, y se siente feo cómo golpean y uno dice, híjole, qué feo se siente. ¿Qué será cuando tu vida está siendo sacudida por algo y no terminas de pasar apenas si pasó un viento y ya viene otro más fuerte y parece que te va a tirar? Pero como tú fuiste un hombre, como tú eres un hombre que practicas la palabra, que haces lo que el Señor te ha mandado, que te mandó a hacer, que haces lo que el Señor dijo en su palabra, aunque vienen los vientos y aparentemente te vas a caer, tú permaneces firme delante de Dios, porque tú has edificado tu casa sobre la roca. Levante su mano y diga conmigo: mi casa está edificada sobre la roca. Mi casa no se cae, mi familia no se cae, mis hijos no se caen. Diga conmigo: esta congregación no se cae, porque Dios nos ha dicho, el Señor nos dice, porque tú fuiste sabio, supiste edificar tu casa. Pero mire más adelante, dice, y todo el que oye, ahora viene, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena. Usted puede buscar el significado, las derivaciones de la palabra insensato. Insensato me habla de, son las palabras, son los significados ¿cómo se dice? Las derivaciones de esa palabra. Dice que un insensato también es un tonto, fíjese. ¿A quién le gustaría que nos llamaran así? Se escucha hasta feo, ¿no? Pero eso significa la palabra insensato.
Insensato también es un fatuo. También tiene que ver con, o significa un alocado, uno que está loco, un desatinado, un imprudente, un irreflexivo, dice. También tiene que ver con alguien que es irresponsable, fíjese, con alguien inconsciente, alguien que es irrazonable, necio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero terminar con esto, hermano. Yo quiero dejarle esto en su corazón, porque dice que todo el que oyó, fíjese, él tenía a un grupo de discípulos que les enseñaba, y también multitudes lo seguían. A mucha gente enseñó, y todos escucharon el mismo mensaje, ¿verdad? Todos escuchaban el mismo mensaje, como hoy usted está escuchando el mismo mensaje. Pero mucha gente hizo y otros no hicieron. Y el que no hizo, dice, entonces vino la lluvia y vinieron los torrentes, lo mismo que el versículo antes. Soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero a diferencia del sabio, como este hombre que era imprudente, irresponsable, alocado, no hizo caso y no puso por obra, dice que su casa cayó y fue grande su destrucción. Por eso, hermano, yo le digo, desechemos el orgullo de nuestro corazón, quitemos el orgullo de nuestra. Nada de que a mí esta palabra, no, a mí me gustó más el mensaje del domingo. El domingo ya pasó, hoy es día que Dios nos está dando una palabra. Si eliminamos el orgullo, hermanos, el Señor va a hacer grandes cosas en nosotros, de verdad. Si usted y yo nos dejamos de, hermanos, el imprudente, el que es necio, el que dice que vino usted sabe por qué en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego es sorprendente cómo de un versículo a otro, cómo estaba la tierra, del verso 1 al 2. Aunque ahí pasaron miles de años, pero dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Dice el libro de Proverbios: antes de la ruina está el orgullo, o antes de la destrucción estuvo el orgullo. ¿Sabe por qué la tierra estaba desordenada en el versículo 2? Dice que antes de la ruina está el orgullo. Así dice el libro de Proverbios. ¿Qué es lo que antecede a la ruina? El orgullo. ¿Y sabe quién fue el que vino a causar todo ese desorden aquí? Un ser llamado Luzbel, que fue desechado precisamente porque el orgullo entró en él. Y todo lo que Dios había hecho lo vino a dejar en ruinas, hasta que tuvo que venir mi Dios, mi Señor, otra vez y comenzar a ordenar. Por eso el orgullo, cuando alguien no recibe el consejo con humildad, cuando alguien desprecia la palabra, se está preparando su propia caída, está preparando su propia ruina. Aquí dice que el que escuchó, dijo el Señor, lo mismo el que escuchó, pero no lo puso en práctica, se volvió un necio. Por orgulloso no quiso poner por obra la palabra, y entonces vinieron las lluvias, vinieron los fuertes vientos y la casa cayó. Eso Dios no lo quiere para nosotros, amada iglesia. El Señor quiere algo bueno para ti, para tu casa. El Señor quiere algo bueno para tu familia. Tenemos que practicar la palabra que el Señor nos da. Cada que el siervo de Dios, cada que un hombre de Dios, cada que una persona se pare en este lugar y te diga: este es el mensaje del Señor, esta es la palabra del Señor, recíbela, porque es palabra que viene de Dios. Yo quiero terminar con esto, y si se pone sobre sus pies, quiero terminar con esta
quiero terminar en el mismo pasaje que empezamos, Santiago capítulo 1, pero ahora vamos a leer la continuación en el verso 23. Santiago 1:23 dice así: porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, dice. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira, dice, atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Yo quiero dejarte esta palabra en tu corazón, amado hermano. Dios nos ha enviado su palabra y Él nos hace una pregunta en esta noche: ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? Yo te traigo esta palabra porque no deseo, no anhelo que estemos viviendo engañados, hermanos. Practiquemos la palabra de verdad. Y yo sé que Dios, si tú haces lo que Él, cada que Él te da una instrucción, lo llevas a cabo. Yo le he enseñado a la iglesia, porque muchos llegan y: pastores, que ayúdenme a orar, estoy pasando este problema, y uno les pregunta: ¿hiciste lo que se enseñó, hijo? No. Entonces uno se da cuenta por qué están viviendo de esa manera. Él no quiere que nadie se pierda, dice la Escritura, sino que todos vayamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Ponga su mano aquí en su corazón, no sé si tengo tiempo todavía, ¿sí? Ok. Ponga su mano y quiero orar por usted. Padre eterno, aquí están tus hijos. En tus manos, Señor, está tu iglesia. Bendícelos. Aquí está cada corazón, Señor. Tú conoces si hay algún daño, algún problema. Tú sabes, Señor, si alguno de tus hijos quizá le ha costado, mi Dios, manifestar una vida real, una vida sincera contigo. Ayúdalos, Señor, que cada uno de ellos reciba conforme al anhelo de su corazón. Que tú los ayudes, que tú los levantes, que tú los fortalezcas, que tú sanes esos corazones. Abro mi boca para declarar, Señor, que venga un renuevo en cada corazón. Vamos, ponga su mano ahí en su corazón y dígale: Señor, si he caminado como no debiera, Señor, si he tenido comportamientos inadecuados, dígale: ya no quiero caminar así, quiero ser diferente, Señor. Oh, bendito Dios. Porque todo lo que hay dentro de mí, vamos, dígaselo al Señor, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hágalo como una oración una vez más, digámosle al Señor: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser
cambiado, Señor, y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre del cielo.